Bueno, hola a todos a los que ven este video de RT. Yo soy Diego Calquín, soy un estudiante de teología, estudio en la CTE, o sea, en la Comunidad Teológica Evangélica, y pertenezco a la Iglesia Luterana de Chile. O sea, me confirmé hace unos años, y por lo tanto, bueno, soy luterano. Y un poco para los que no conocen el mundo luterano en Chile, hay básicamente como tres cuerpos de iglesias luteranas donde, bueno, tenemos las que están afiliadas a la Federación Luterana Mundial, que sería la Iglesia Luterana en Chile, o sea, o ILCH, que es donde pertenezco yo, y la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, o IELCH como corto. Y además de estos dos cuerpos también existe una misión del Sínodo Missouri, que vendrían a ser, bueno, ellos mismos se denominan como luteranos ortodoxos, o son una porción mucho más hermética bueno, al mismo tiempo conservadora. Que no, ellos no pertenecen a la Federación Luterana Mundial, pero aún así tienen ciertas relaciones ecuménicas con otros cuerpos de iglesia. Pero sin embargo, la Federación Luterana Mundial es como el cuerpo más importante donde la mayoría de las iglesias luteranas se juntan, digamos, alrededor del mundo. Bueno, en primer lugar habría que hablar de que no existe luteranismo singular, sino que existen luteranismos en plural, digamos, que hay distintas formas en que el luteranismo se ha modulado, pero sí hay algo que todos tenemos, digamos, en común, es la Confesión de Augsburgo, que es un documento escrito por Felipe Melanchthon en 1530, en donde el bando de los evangélicos tienen que un poco delimitar qué es lo que ellos creen. Y aquí es donde se exponen más o menos los puntos más importantes, y entre esos está la centralidad del encuentro con Cristo a través de la palabra y el sacramento, que creo que esa forma de entender, bueno, aquí tanto palabra como sacramento nos define y también un poco nos separa tanto de la iglesia romana como del resto de las iglesias protestantes. Bueno, en un sentido, ¿por qué como palabra? Porque eh, para nosotros la palabra de Dios no es un libro, no es la Biblia misma, sino que viene a ser la proclamación, digamos, de las escrituras que contienen palabra de Dios, pero que en el momento digamos, de la liturgia, en el momento de esa proclamación carismática, eh, se convierte en palabra de Dios en la medida que predica a Cristo, en la medida que muestra a Cristo. Y para nosotros eso es, digamos, como nuestra hermenéutica fundamental para leer la Biblia. Para nosotros la Biblia no se lee desde otra clave, digamos, que siempre tiene que ver con la proclamación de Cristo, ya sea, digamos, desde sus distintas modulaciones. También hay algunos luteranos también bueno, o la mayoría en verdad, que hacen esta distinción entre ley y evangelio, donde ley vendría a ser, como hablando en rasgos muy grandes, como lo que demuestra que necesitas a Dios y necesitas a Cristo, y Cristo vendría a ser esa noticia de que Dios está contigo y que Dios ha llegado a entregar salvación, digamos. Y por otro lado está el encuentro con Cristo a través del sacramento, que viene a ser lo que nosotros creemos que es la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Eh, Esto creo que somos la única denominación protestante que cree esto, digamos, tan explícitamente, porque nosotros creemos en una presencia física, digamos. Esto se ha modulado de distintas formas. Bueno, Martin Chemnitz es quien habla de consubstanciación, es decir, digamos, de que la sustancia, digamos, de lo que vendría a ser Cristo habita con los elementos del pan y el vino. Eh, pero sin embargo también hay otras modulaciones, como hablar de unión sacramental, pero lo que sí está muy claro es que, bueno, nosotros creemos que Cristo está realmente presente en los elementos de la Eucaristía, en los elementos de la Santa Cena, y que cuando tomamos eso estamos recibiendo a Cristo. En ese sentido,
no es meramente una presencia espiritual o meramente una palabra como al aire, sino que viene a ser esa presencia real que está al lado, digamos, real en el sentido filosófico, por supuesto, digamos. Eh, bueno, con todo esto, que creo que un poco se nota de que el luteranismo es bastante cristocéntrico, y que yo creo que un poco para rematar eso está el tema de la teología de la cruz, en donde Lutero un poco viene a innovar esto dentro del canon teológico, en donde entendemos que Dios no es algo que se presupone que se sabe, ni tampoco podemos pensar que Dios es lo más grande, porque precisamente Dios se revela a través de la cruz, Dios se revela a través de una humillación, una ejecución, una muerte, y eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, de cierta forma, nos obliga a tener que escuchar a qué es lo que está, qué es lo que está diciendo Dios, y escucharlo a través, digamos, de esa modulación específica a través de Cristo, que hace que cualquier teología que quiera simplemente postular a Dios como lo más grande que hay, se vea bastante afectada por esta digamos, eh, mediación cruciforme, digamos, eh, en donde es precisamente en ese momento en la cruz lo que más te habla acerca de quién es Dios. Eh, de ahí que bueno, vayan a haber otras teologías que van a ir retomando eso, pero y por lo que entiendo también muchas otras tradiciones cristianas han tomado esto, pero digamos que es algo que es donde está más fuerte, es en el luteranismo mismo. Eh, bueno, yo creo que con estos tres puntos, o sea, con palabra, sacramento, digamos, la forma en que tenemos la palabra, la forma en que tenemos el sacramento y la teología de la cruz, creo que son como los elementos más distintivos de lo que es el luteranismo. Digamos, más allá, digamos, obviamente hay mucho más, pero estos son, creo que son los más centrales. Bueno, yo creo que la respuesta aquí es más o menos obvia, pero precisamente porque creo que no tenemos tantas cosas en común. Yo no creo que el mundo evangélico sea muy monolito, ni mucho menos. Pero todos tenemos de acuerdo que hay una cierta importancia en las escrituras. Algunos, por ejemplo, van a verla de distinta forma que nosotros porque, claro, por ejemplo, esta idea de Calvino, ¿no es cierto? Esto de que la escritura interpreta escritura, eh, es un poco distinta a la hermenéutica de Lutero, donde Lutero trata de buscar a Cristo, digamos, de alguna u otra forma. Eh, pero sea como sea, qué tipo de mediación hermenéutica existe, estamos todos de acuerdo de que la Biblia hay que leerla y hay que releerla un montón de veces, sin asumir que sabemos qué es lo que nos está diciendo y que hay que siempre de alguna u otra forma contextualizarla. En ese sentido, la reforma viene a ser como un poco el génesis de ese espíritu que tenemos todos los protestantes, en que estamos siempre volviendo al texto bíblico. Y por otro lado, creo que lo otro que todos tenemos en común es la misma palabra, o sea, protestante, recordando que nace en esta decisión que pasa en el Sacro Imperio Romano, en donde bueno, decretan de que cada provincia va a seguir la religión de su príncipe, a excepción de los católicos, que los que son católicos pueden abstenerse de cambiarse de religión, digamos, si es que terminan viviendo en una provincia ya sea evangélica o reformada. Eh, y en eso, ahí recién se unen, digamos, como los evangélicos alemanes con los reformados suizos. Y es como, si es que no es el único punto en donde estuvieron de acuerdo durante todo el punto de la reforma, pero es precisamente en protestar esa decisión del emperador, digamos. Entonces, en ese sentido, creo que esta idea de ser protestante está profundamente ligada a la idea de mantener esa diversidad y no intentar, digamos, de resistirse bueno, a la expresión hegemónica en este caso. Eh, por lo que creo que es algo que se puede seguir trabajando y que ciertamente tenemos en nuestro país una forma de hacerlo.
Bueno, a diferencia de otras tradiciones cristianas que llegaron acá, eh, no hubo un gran movimiento evangelístico a fines del siglo XIX o principios del siglo XX, eh, sino que todo el luteranismo que llegó a Chile llegó a través de inmigrantes, se llegó trasplantado de acá. Por lo tanto, nunca ha habido, de hecho hasta el día de hoy no existe una exculturación de Europa, digamos, y por lo mismo menos una inculturación a Chile. Eh, digamos que estamos todos de acuerdo que eso es algo que tiene que suceder, pero que a la hora de saber cómo, no siempre es tan fácil, no siempre es obvio cómo va sucediendo esas cosas. Eh, por lo que en este momento estamos pensando cómo vamos a hacer eso. Y yo creo que es como, a nivel chileno, es el desafío que tiene nuestra tradición, en donde de alguna u otra forma caemos en la influencia colonial, digamos, de algún otro poder, ya sea Estados Unidos, ya sea Alemania, ya sea, digamos, cualquier otra forma, digamos, de entender la vida. Por otro lado, eh, también tenemos ya a nivel, allá esto ya más a nivel global, yo creo que el luteranismo mismo tiene que mirarse a sí mismo, tiene que, bueno, en primer lugar, continuar con los diálogos ecuménicos que digamos, que hasta como en los años 90 venían muy bien, pero como que ya no tienen la misma fuerza de antes, eh, pero que hoy en día se nota que hay una necesidad interluterano, digamos, en primero que todo en ver cómo definimos qué es lo que nos hace luterano, donde por ejemplo tenemos una iglesia en Estados Unidos que es muy pro LGBT y no tiene problemas en esas cosas, pero que por ejemplo una iglesia luterana africana sí tiene bastante problemas con esas cosas y que le cuesta un poco más como en ese tipo de temas, pero que tienen que convivir y tienen que estar en comunión y tienen que, bueno, y ambos participan de la Federación Luterana Mundial. Eh, por otro lado, también creo yo, y esta es mi evaluación personal, de que existe una necesidad muy grande de reteologizar los problemas fundamentales. Y en este sentido me refiero a que eh, necesitamos nuevamente una forma de darle respuestas a las cosas inmediatas que están pasando acerca. Porque de alguna u otra forma todos terminamos, como tanto en el trabajo diacónico como en el trabajo en el ámbito público, siempre se termina concediendo ciertos puntos ya sea a la ilustración o ya sea a cualquiera, digamos, de estos otros movimientos y esa teología como lo fundamental digamos, del ejercicio discursivo, un poco como que no siempre está. A veces como que la teología se mira con nostalgia o se mira simplemente como con ciertos argumentos que te sirven para la iglesia, pero para nada más, digamos. Y en ese sentido creo que es necesario volver a hacer una teología en el sentido clásico, una teología casi como una nueva metafísica, una nueva fundación de lo que significa digamos, el todo. En ese sentido, eh, creo que un poco para ir evitando ciertos como pecados del pasado tendría que ser a nivel global para evitar colonialismo y cosas por el estilo, pero que es una exploración que es necesaria. Y un poco siguiendo Robert Jensen, esto que dice de que la iglesia tiene que repensar su metafísica. Eh, en ese sentido, creo que la Federación Luterana Mundial tiene que ya empezar a publicar teología, que es lo que no ha hecho, digamos, en los últimos tiempos, sino que se ha dedicado mucho a cosas sociales o cosas así por el estilo, pero ya teología, creo que es hora de adentrarse, digamos, en los problemas fundamentales.